En su poema Artificios, José Abad dice: es tarde para empezar el mundo, Dios ha muerto y el hombre cree que está vivo. Respecto a la muerte de Dios, vean, y yo comento estas cosas porque un poema, un cuento, en fin, tantas obras, valen también por las cosas que nos sugieren y nos recuerdan y por los puntos que ponen, ¿no?, sobre el tapete. En esa medida también son valiosos, ¿no?, estos productos, ¿no?, del sentimiento y de la inteligencia. Entonces, cuando yo leí esto de que es tarde para empezar el mundo, Dios ha muerto y el hombre cree que está vivo, ¿no? Bueno, respecto a la muerte de Dios, hay que distinguir dos muertes de Dios: la muerte extra cristiana de Dios y la muerte cristiana de Dios. La muerte extra cristiana de Dios es la muerte que consumó Nietzsche, el filósofo Nietzsche, en el siglo XIX, ¿no? Esa es la muerte extra cristiana de Dios, ¿no? Vean el libro de Nietzsche, y así habló Zaratustra. Pero la ultimación cristiana de Dios fue la que consumaron los propios teólogos cristianos, los teólogos de la llamada teología de la liberación. Esos mataron a Dios en la década de 1960, esa es la segunda muerte de Dios. Yo aquí hace ya varios meses, el año pasado me parece, mostré una cantidad importante de libros que se habían publicado sobre la teología radical y la muerte de Dios. Después supe y comprobé que prácticamente nadie había leído ninguno de esos libros. Y se dice que es un pueblo católico, un pueblo que ni siquiera ha leído el catecismo, ¿no? No conoce el catecismo ni por el forro, ¿no? Ninguno había, era una desinformación así impresionante. Ahora, este movimiento de la muerte de Dios, en otros medios, ¿no?, culturalmente, pues, con un mayor progreso cultural, este movimiento ya pasó. Como dirían los muchachos, ya fue. Pero acá nunca se supo. Repito, me di cuenta de ello cuando yo mostré esos libros. Nadie había leído, ni uno solo. Mostré más de 10 libros concernientes a la muerte de Dios. Bueno, el poeta Cromwell Castillo, en su poema Sucesión, se pregunta en el último verso lo siguiente: ¿qué soy o quiénes? Ante esta inquisición recordé al punto un pasaje de don Manuel González Prada, ¿no?, que figura en la página 347 del primer tomo de sus obras, publicadas en 7 tomos por Petro Perú y prologadas por el doctor Luis Alberto Sánchez. El pasaje a que me refiero dice así: identidad del individuo, quimera. No poseemos un alma única, sino una serie de almas. No somos un hombre idéntico, sino muchos hombres sucesivos. En lo profundo de nuestro ser todos hemos visto nacer y morir muchas personalidades. Todos representamos una larga cadena de individuos diversos y aún contradictorios. Una personalidad nace hoy donde otras murieron ayer. Cada uno de nosotros quedaría figurado exactamente por una cuna circundada de sepulcros. Bueno, sería innecesario comentar este pasaje de González Prada, ¿no? Esta es una cita que lo dice todo. Esto es una cita elocuente de suyo, ¿no? Es una cita que tiene una elocuencia per se, ¿no? En su poema Resonancia, Cromwell Castillo dice: el infierno no son los otros, somos nosotros mismos. Cuando leí esto, dije, tal vez el poeta, y juntamente con el poeta miles de personas,
tal vez no sepan lo que quiso decir Jean-Paul Sartre cuando dijo el infierno son los otros. Porque para este célebre filósofo existencialista, esta expresión tiene un sentido muy definido. Aquí veo que el poeta lo toma en otro sentido. Y entonces esto me da pie para sencillamente explicar a la teleaudiencia lo que quiso decir Jean-Paul Sartre cuando dijo que el infierno son los otros. Esto lo dijo en una de sus obras de teatro titulada A Puerta Cerrada, una obra de 1944. Es una obra en la que Sartre describe el infierno en el que está inmerso el hombre contemporáneo, ¿no? Atormentado por el tormento que le inflige la mirada del otro y que lo descubre como realmente es y no como lo que quisiera ser o como lo que dice que es. Vean, el infierno, según Jean-Paul Sartre, es la mirada del otro, es la mirada ajena. Pero antes de seguir explicando este punto, haremos un nuevo corte y ya regresaremos.